Bienvenidos a Enigmas de la Humanidad. 10 enigmas de la humanidad que ni la ciencia puede resolver. Bienvenido al lugar donde la historia se encuentra con el misterio. Lo que creías saber está a punto de cambiar. Te invitamos. Suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita. Comenzamos. Número 10. La señal. ¡Wow! El mensaje cósmico que desafía la ciencia el 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, captó una señal de radio tan extraordinaria que el astrónomo Jerry R. Ehman escribió «Wow» al margen del registro. 47 años después, sigue siendo la mejor candidata a comunicación extraterrestre jamás detectada. Y aún no sabemos qué fue. ¿Qué es la señal WOW? Duración: 72 segundos. El tiempo que el telescopio barrió esa zona del cielo. Frecuencia: INLAL 420 MHz. La misma del hidrógeno neutro, considerada universal para comunicaciones interestelares. Intensidad: 30 veces mayor que el ruido de fondo. Cósmico. Formato: 6EQ-UJ5, código que representa su potencia en el registro del telescopio. TOS. Características que la hacen única. No era natural. Las señales cósmicas naturales, púlsares cuasares, son caóticas. Esta fue estrecha y modulada, como una transmisión artificial, TOB. Venía del espacio profundo. Su origen fue cerca del cúmulo estelar M55, en la constelación de Sagitario, a 1200 años luz o más. C. Nunca se repitió, se buscó más de 100 veces en la misma zona, sin éxito. Teorías sobre su origen. A. Transmisión extraterrestre, la hipótesis más fuerte. Argumentos. La frecuencia, 1.420 MHz, es ideal para comunicarse. Es estable y fácil de detectar. La señal era direccional, como un faro o mensaje enviado a propósito. Problema: si fue alienígena, ¿por qué no repitieron la transmisión? B. Fenómeno astronómico. Desconocido, podría ser un nuevo tipo de emisión estelar o un evento de microlente gravitacional que amplificó una señal débil. C. Interferencia humana, satélite o basura espacial. Crítica. En 1977 no había satélites, transmitiendo en esa frecuencia. La señal no coincide con tecnología terrestre conocida. D. Un mensaje ya extinto si la civilización que la envió desapareció. La señal sería un eco de una cultura muerta hace siglos. Intentos fallidos para explicarla. 2017. El astrónomo Antonio Paris sugirió que pudo ser causada por cometas 266P Christensen y P2008 I2, pero sus órbitas no coincidían en 1977. Los cometas no emiten en 1420 MHz. 2022. Un estudio del Centro Harvard-Smithsonian descartó fuentes naturales conocidas. ¿Podría ser una civilización tipo segundo en la escala de Kardashev? Una civilización avanzada podría usar transmisores de energía estelar, como un Dyson Swarm, que generarían señales similares. Misterios. Sin resolver por qué solo 72 segundos. Si fue artificial, ¿era un saludo, una advertencia o un accidente? ¿Está relacionada con el exoplaneta habitable más cercano? La zona de origen tiene estrellas con planetas en zona habitable, como Gliese 581. ¿Podría ser un faro de una sonda alienígena? Algunos sugieren que Oumuamua, el objeto interestelar, pudo ser artificial. ¿Se ha buscado una respuesta? En 2012, el proyecto Respuesta WOW envió 10.000 tweets codificados hacia la misma región. En 2023, el SETI Institute usó el telescopio Allen Array para escuchar sin éxito. Conclusión. El primer contacto fallido, la señal WOW, sigue siendo el mejor candidato a mensaje extraterrestre, pero hasta que no se repita o encontremos su fuente, seguirá siendo un enigma. ¿Qué crees que fue? ¿Un saludo interestelar?
¿Un grito tecnológico de una civilización perdida? ¿O solo el universo jugando con nosotros? En un cosmos infinito, o estamos solos o no lo estamos. Ambas posibilidades son igualmente aterradoras. Arthur C. Clarke, dato. En 2024, la Universidad de Berkeley lanzó un nuevo algoritmo de IA para buscar patrones similares en datos de radio antiguos. Si pudieras enviar un mensaje a los posibles autores de Wow, ¿qué dirías? ¿Un saludo, una ecuación matemática o una canción? Número 9. El misterio del monstruo del lago Ness. Mito, supervivencia prehistórica o fraude. Durante siglos, las aguas oscuras del lago Ness, en las tierras altas de Escocia, han sido el escenario de uno de los enigmas más persistentes de la criptozoología. Nessie, una criatura acuática desconocida por la ciencia. ¿Existe realmente o es solo una leyenda alimentada por el folclore y el turismo? Los avistamientos clave A. El primer registro, siglo VI. La leyenda se remonta a la vida de San Columba, 563 d.C., donde se describe que el santo ahuyentó a un monstruo acuático que atacaba a un hombre en el río Ness.b. La era moderna, 1933-1934, 1933. George Spicer y su esposa reportaron ver una criatura de cuello largo cruzar la carretera hacia el lago. 134. La fotografía del cirujano, el fraude más famoso. Robert Wilson tomó una foto que mostraba un cuello y cabeza emergiendo del agua. En 1994, se confesó que era un submarino de juguete con una cabeza de plástico. C. Avistamientos recientes, 2000, 2024, 2019. Un sonar detectó un objeto grande a 180 metros de profundidad, 2023. Un turista filmó una estela en forma de V que algunos atribuyen a Nessie. 2. Teorías sobre su origen A. Supervivencia de un plesiosaurio. Hipótesis. Un reptil marino del Jurásico, como Plesiosaurus, sobrevivió extinto. Problemas. El lago se formó hace 10.000 años. Los plesiosaurios se extinguieron hace 65 millones. No hay suficiente alimento para mantener una población. B. Peces gigantes o anguilas. Evidencia. En 2018, un estudio de ADN ambiental encontró altos niveles de ADN de anguila europea. Algunas anguilas pueden crecer hasta 4 metros en condiciones excepcionales. C. Fenómenos naturales. Mal interpretados, troncos flotantes. El pino escocés puede hundirse y emerger. Ondulaciones causadas por gases del fondo. El lago es tectónicamente activo. Esturiones. Pueden medir hasta 6 metros. D. Fraudes y psicología colectiva. El mito se alimenta de pareidolia. El cerebro humano tiende a ver formas conocidas. En lo ambiguo. Interés turístico. El lago Ness genera millones anuales en visitas. Expediciones científicas A. Operación DeepScan, 1987. Usó 24 barcos con sonar para rastrear el lago. Encontró un objeto grande en movimiento, pero no concluyente. Top B. Proyecto ADN Ambiental, 2018-2019, dirigido por el profesor Neil Gemmel, Universidad de Otago. Resultados: no. Hay ADN de reptiles prehistóricos. Sí hay ADN de anguilas, focas y aves. C. Última tecnología, 2023-2024. Drones submarinos y cámaras térmicas siguen buscando sin éxito. Misterios. Sin resolver. ¿Por qué persisten los avistamientos? ¿Farsantes, errores de percepción o algo más? ¿Podría haber una especie desconocida? El lago Ness tiene 56 kilómetros y 230 metros de profundidad. No está completamente explorado. ¿Por qué no hay fotos claras con cámaras modernas? 5. Impacto cultural turismo. Atrae a 1 millón de visitantes al año. Cine y TV. La leyenda del lago Ness. Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
El Grindylow se inspira en Nessie. Merchandising, desde peluches hasta whiskies con su imagen. Podría existir en otro lugar. Otros monstruos lacustres. Champ, Lago Champlain, EEUU, Canadá. Ogopogo, Lago Okanagan, Canadá. Lagarfliot Sormur, Islandia. Conclusión. ¿Realidad o fantasía? La ciencia sugiere que no hay un reptil prehistórico en el lago Ness, pero el misterio perdura porque el humano ama lo inexplicable. El lago es lo suficientemente grande para esconder sorpresas. ¿Tú qué crees? ¿Nessie es un engaño, una anguila gigante o algo que la ciencia aún no ha clasificado? Mientras el lago Ness exista, la leyenda vivirá. Dato. En 2020, un hombre gastó 24,000 en buscar a Nessie con un submarino casero y no encontró nada. Si tuvieras una semana para explorar el lago, ¿cómo buscarías a Nessie? ¿Sonar, drones o simplemente esperar con una cámara? Número 8. El enigma de los círculos de las cosechas, crop circles. Arte, fraude o mensaje extraterrestre. Desde finales del siglo XX, los círculos de las cosechas han aparecido en campos de trigo, cebada y maíz en más de 50 países, pero con mayor frecuencia en el sur de Inglaterra, cerca de sitios arqueológicos como Stonehenge y Avebury. Estos diseños geométricos, que van desde simples círculos hasta patrones fractales complejos, han generado teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal. ¿Qué son los crop circles? Definición. Figuras geométricas creadas al aplastar cultivos, generalmente en espiral y con tallos doblados, no rotos. Tamaño. Desde unos metros hasta más de 300 metros de diámetro. Complejidad. Algunos tienen precisión matemática, incluyendo fractales, códigos binarios y representaciones del ADN2, casos más famosos a el Círculo de Winchester, 1996. El fractal de Julia Seth apareció en 24 horas en un campo inglés. Diseño de 150 metros con 149 círculos perfectos. Los expertos calcularon que hacerlo manualmente tomaría 3 días con un equipo grande B. El código ASCII de Crabwood, 2002, mostraba una cara alienígena y un disco con un mensaje en código binario. Traducido decía: cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas incumplidas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean. Hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. C. El diseño de Chibolton, 2001. Respuesta al mensaje de Arecibo en 1974. La NASA envió al espacio un mensaje codificado con información humana. En 2001, apareció un círculo que parecía una respuesta alienígena, mostrando un sistema solar diferente y una figura humanoide con cabeza grande. Teorías sobre su origen a fraudes humanos, 80% de los casos. Doug Bauer y Dave Chorley, 1991, confesaron haber creado círculos con tablas de madera en los 70-80 colectivos de artistas como Circle Makers, admiten hacerlos como arte terrestre. Pero algunos diseños son demasiado complejos para hacerse de noche sin errores. En algunos casos, los tallos están doblados por exposición a microondas, según biofísicos como W.C. Levengood. B. Fenómenos naturales, vórtices de plasma. Teoría del Dr. Terence Meaden. Remolinos de viento ionizado podrían crear patrones simples, fulminaciones globulares, bolas de energía. Problema. No explican figuras con precisión matemática avanzada. C. Mensajes extraterrestres o tecnología desconocida. Patrones similares a diagramas cuánticos o energía libre. Testigos reportan luces extrañas, ORBs, en zonas donde aparecen. El gobierno del Reino Unido desclasificó documentos donde los investigaban como fenómeno aéreo no identificado. Evidencia científica anómala cambios biofísicos en las plantas. Nódulos de los tallos reventados por calor interno.
Alteraciones en el germen del trigo, como si hubiera sido expuesto a radiación. Nanopartículas de hierro magnético encontradas en suelos de círculos genuinos, según el Dr. Richard Taylor. ¿Por qué en Inglaterra? Corrientes electromagnéticas. La región está sobre líneas ley, supuestas energías telúricas. Cercanía a sitios neolíticos. Stonehenge, Silbury Hill. Activación de antiguos códigos. 6. Misterios sin resolver. ¿Cómo algunos círculos aparecen en segundos? Testigos juran haber visto formarse en minutos. ¿Por qué los diseños coinciden? ¿Con ecuaciones avanzadas? El cubo de Metatron, en 2012. ¿Quién o qué está detrás del 20% que no puede ser explicado como fraude? ¿Se han usado para engaño masivo? En 1991, la empresa American Eagle Silver Dollar creó un círculo promocionando su producto, generando cobertura mediática. Conclusión. Arte, ciencia o contacto. Los círculos de las cosechas son un fenómeno multicausal. Algunos son arte terrestre. Otros desafían explicaciones convencionales. ¿Qué opinas? ¿Son obra de humanos ingeniosos, fuerzas naturales, desconocidas o algo más? El misterio no está en la respuesta, sino en la pregunta. ¿Por qué nos fascinan tanto? Dato. En 2023, un círculo en Italia mostraba un código QR que al escanearse llevaba a un sitio web sobre energía libre. Si encontraras un crop circle mañana, ¿qué esperarías que revelara? ¿Un mensaje oculto, una ecuación o simplemente una broma elaborada? Número 7. El colapso de la civilización maya. ¿Qué pasó con los maestros del tiempo? La civilización maya, una de las más avanzadas de Mesoamérica, construyó impresionantes ciudades, un sistema de escritura completo y el calendario más preciso del mundo antiguo. Sin embargo, entre los siglos VIII y IX d.C., sus grandes urbes fueron abandonadas. ¿Por qué? Aquí exploramos las teorías, evidencias y misterios sin resolver. Cronología del colapso período clásico, 250-900 d.C. Máximo esplendor, Tikal, Palenque, Calakmul. Colapso, 800-950 d.C. Abandono masivo de ciudades en las tierras bajas del sur, Guatemala, Belice, Honduras. Sobrevivencia. Algunas ciudades del norte, Chichén Itzá, Uxmal, florecieron hasta la llegada de los españoles. Teorías principales A. Megasequía. Cambio climático. Evidencia. Estudios de sedimentos en lagos muestran sequías extremas entre 800.000 d.C. Anillos de árboles revelan disminución de lluvias. Consecuencia. Fallas en la agricultura. Los mayas dependían del maíz. Conflictos por recursos escasos, punto B, guerra crónica y fragmentación política. Evidencia. Inscripciones mayas describen guerras sangrientas. Tikal versus Calakmul. Aumento de fortificaciones y masacres. Cancuén. Teoría. Las élites mayas sobreexplotaron a la población con impuestos y guerras. Revueltas sociales o colapso del sistema de reyes dioses. C. Sobrepoblación y degradación ambiental. Evidencia. Deforestación masiva para agricultura y construcción. Erosión del suelo y agotamiento de recursos. Efecto dominó. Menos alimentos, hambruna, enfermedades, migración. D. Crisis. Comercial. Redes de comercio rotas. Las rutas entre ciudades se colapsaron, afectando la economía. Teorías menos convencionales. Epidemias. ¿Una enfermedad desconocida diezmó a la población? No hay pruebas directas. Invasión extranjera. ¿Los toltecas influyeron? Solo en el norte. Profecías autocumplidas. Los mayas creían en ciclos de destrucción y renacimiento. ¿Por qué algunas ciudades sobrevivieron? Tierras bajas del norte, Yucatán. Mejor acceso a cenotes, pozos de agua naturales. Adaptación a nuevas formas de agricultura, milpa.
Influencia de culturas del centro de México. Toltecas. Misterios. Sin resolver. ¿Por qué abandonaron ciudades tan rápido? Algunos sitios muestran objetos dejados atrás como si la gente hubiera huido repentinamente. ¿Hubo un evento detonante? ¿Una gran sequía? ¿Una guerra final o una rebelión? ¿Qué pasó con la élite maya? No hay registros de su destino. ¿Fueron asesinados o se mezclaron con el pueblo? Lecciones del colapso. Maya paralelos modernos. Cambio climático, guerras por recursos y desigualdad social son amenazas actuales. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes siguen vivos, 6 millones hoy en día. Su cultura persiste en tradiciones, lengua y espiritualidad. 6. Nuevos descubrimientos, 2020-2024. Lidar en la selva. Escaneos han revelado miles de estructuras ocultas, demostrando que la civilización maya era más grande de lo pensado. Inscripciones descifradas. Confirman alianzas y traiciones entre ciudades-estado. Cenotes y cuevas. Nuevos hallazgos sugieren que eran portales al inframundo. Xibalbá. Conclusión. Un colapso complejo, no una extinción el declive. Maya no fue un solo evento, sino una tormenta perfecta de factores ambientales, políticos y sociales. Su legado perdura, y su historia nos advierte sobre los riesgos de ignorar el equilibrio entre naturaleza y sociedad. ¿Qué crees que fue lo más determinante? ¿La sequía, las guerras o un colapso interno? Los mayas no predijeron el fin del mundo, pero su colapso sí nos enseña sobre el nuestro. Número 6. El mecanismo de Anticitera. La computadora más antigua del mundo descubierto en un naufragio romano cerca de la isla griega de Anticitera, 1901. Este artefacto de 2000 años de antigüedad es considerado el primer dispositivo mecánico de cálculo complejo conocido. Su sofisticación es comparable a la de relojes del siglo XVIII, dejando perplejos a científicos e historiadores. ¿Qué es el mecanismo de Anticitera? Fecha: 150-100 a.C., época helenística. Material: bronce, con 30 plas engranajes, algunos con dientes de solo 1. 4 minero. Función: calculadora astronómica que predecía posiciones del Sol y la Luna, con precisión de +1 degro, eclipses solares y lunares, ciclos de los Juegos Olímpicos antiguos. ¿Cómo se descubrió? 901. Buzos buscando esponjas hallaron el naufragio, 65 metros de profundidad. Entre estatuas y joyas, encontraron fragmentos corroídos que pasaron décadas sin estudiarse. 971. El físico Derek de Soya Price y el historiador Charalambos Caracalos usaron rayos X para revelar su estructura interna. ¿Por qué es tan asombroso? Tecnología fuera de su tiempo. Los engranajes son más precisos que los de cualquier artefacto conocido hasta el Renacimiento, 1500 años después. Usaba un sistema diferencial, como los autos modernos, para calcular fases lunares. El padre de la computación podría considerarse el primer ordenador analógico de la historia. Modelos modernos muestran que incluso predecía eclipses en color rojo, posiblemente asociados a augurios. 4. Misterios sin resolver aún. ¿Quién lo construyó? Hipótesis principales. Posidonio de Rodas, filósofo estoico y astrónomo. Arquímedes de Siracusa. Sus textos describen mecanismos similares, pero murió en 212 a.C. Talleres de Corinto o Rodas, centros de ingeniería helenística. 2. ¿Era un objeto único o había más? Cicerón describió un dispositivo de Arquímedes que mostraba movimientos celestes, pero no se han hallado otros ejemplos. ¿Cómo se perdió este conocimiento? La tecnología de engranajes no reaparece hasta el siglo XIV en Europa. 5. Reconstrucciones modernas, 2006. Proyecto Antikythera Mechanism Research Project reveló inscripciones ocultas con instrucciones, 2021. Científicos de University College London
Crearon un modelo funcional completo. Implicaciones. Históricas, Rescribe. La historia de la tecnología. Los griegos antiguos tenían conocimientos mecánicos mucho más avanzados de lo pensado. ¿Qué más se perdió? Podría haber existido toda una tradición de computación antigua destruida con la caída del Imperio Romano. ¿Se ha encontrado algo similar? No. Pero en 2017 se halló un disco de bronce con engranajes en un barco romano en Cerdeña, aún en estudio. 8. Teorías marginales y controversiales. ¿Tecnología extraterrestre? No hay evidencia. Los griegos tenían capacidad propia. ¿Un reloj planetario de Atlántida? Mito sin base científica. Conclusión. Un legado que desafía el tiempo. El mecanismo de Anticitera prueba que la ciencia antigua estaba más avanzada de lo que creemos. Su existencia sugiere que la Edad Media perdió conocimientos clave. La humanidad ha reinventado tecnologías una y otra vez. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en naufragios o manuscritos olvidados? Dato curioso, en 2024, Grecia planea construir un museo submarino en Anticitera para exhibir hallazgos del naufragio. Si pudieras usar el mecanismo de Anticitera, ¿qué preguntas astronómicas le harías? La fecha del próximo eclipse. La posición de Marte en tu cumpleaños. Número 5. El enigma de la materia oscura y la energía oscura. Los fantomas del universo. La materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% del universo, pero seguimos sin saber qué son exactamente. Son los mayores misterios de la cosmología moderna, y su resolución podría reescribir las leyes de la física. Aquí exploramos las evidencias, teorías y los experimentos más audaces para cazarlas. 1. El problema. El universo perdido. Composición del universo, según el modelo LCDM. Materia ordinaria. Átomos. 5%. Todo lo que vemos. Estrellas, planetas, humanos. Materia oscura. 27%. No emite luz, pero ejerce gravedad. Energía oscura. 68%. Causa la expansión acelerada del universo. Paradoja. Sabemos que existen por sus efectos, pero nunca las hemos detectado directamente. No. La materia oscura. El andamiaje invisible del cosmos. ¿Por qué creemos que existe? Curvas de rotación galáctica. Vera Rubin, 1970. Las estrellas en los bordes de las galaxias giran tan rápido como las del centro. Contradice a Newton. Sin materia oscura, las galaxias se despedazarían. Lentes gravitacionales. Cúmulos de galaxias. Como el cúmulo bala, curvan la luz más de lo que deberían. Simulaciones cosmológicas. Sin materia oscura, el universo no tendría la estructura actual de telaraña cósmica. ¿Qué podría ser? Teorías principales WIMPs. Partículas masivas de interacción débil. Predichas por supersimetría, pero el LHC no las ha encontrado. Acciones. Partículas ultraligeras. Experimentos como ADMX las buscan. Machos. Objetos compactos como agujeros. Negros primordiales. Descarte. No hay suficientes para explicar la gravedad faltante. ¿Gravedad modificada? Teoría MOND. Propone que la gravedad actúa distinto a escalas grandes. Controvertido. Experimentos para detectarla. Laboratorios subterráneos, como SNEOLAB en Canadá. Buscan colisiones raras. Telescopios de rayos gamma, Fermi. En busca de aniquilaciones. The WIMPs, el experimento Lux Zeppelin, EEU. El detector más sensible hasta ahora, 2023. 3. La energía oscura. La fuerza que rompe el universo. El mayor error de Einstein, que resultó ser cierto. En 1998, dos equipos midieron supernovas lejanas y descubrieron que el universo se expande aceleradamente. Premio Nobel 2011. Algo antigravitatorio lo empuja. La energía oscura. Teorías sobre su naturaleza constante cosmológica. L. Energía intrínseca del vacío cuántico.
Per de predicciones exageran su valor. Quinta esencia, un campo dinámico que varía en el tiempo, como el Higgs. Gravedad modificada, teoría FR. La relatividad general falla a escalas cósmicas. ¿Puede medir? Proyectos como DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, mapean millones de galaxias para entender su influencia. ¿Y si todo está equivocado? Algunos científicos proponen cambios radicales, universo holográfico. La gravedad emerge de información en 2D, teoría del Big Bounce. El universo oscila entre expansión y contracción. Futuro de la investigación Telescopio Euclid, ESA. Lanzado en 2023, buscará distorsiones por materia-energía oscura. Experimento Dune. Estudiará neutrinos, que podrían estar relacionados. Simulaciones cuánticas, usando computadoras cuánticas para modelar su comportamiento. Conclusión. El misterio definirá el futuro de la física. Si resolvemos estos enigmas, podríamos descubrir nuevas partículas y con ellas nuevas tecnologías. Una teoría unificada de la gravedad cuántica. El destino final del universo, Big Rip, colapso. ¿Qué opinas? ¿Crees que la materia oscura es una partícula desconocida o hay que reescribir las leyes de la física? Dato curioso. Cada segundo, la energía oscura aumenta el volumen del universo observable en 10⁻73 metros cúbicos. Si pudieras nombrar a la partícula de materia oscura, ¿qué nombre le pondrías? ¿Fantoma? ¿Gravitino? Número 4. El manuscrito. Voynich. El libro más misterioso del mundo, el manuscrito. Voynich es considerado el santo grial de la criptografía histórica. Un libro de 240 páginas escrito en un idioma desconocido, con ilustraciones de plantas extrañas, diagramas astronómicos y figuras femeninas en baños verdes. Lleva más de 100 años desafiando a lingüistas, matemáticos y hasta la inteligencia artificial. Datos clave del manuscrito: fecha estimada, entre 1404 y 1438, según Carbono 14, tamaño 23,16 centímetros, 240 páginas de pergamino, originalmente 272. Contenido: herbario, 113 plantas no identificadas, astronomía, diagramas de constelaciones desconocidas, biología, mujeres desnudas en extrañas piscinas conectadas por tubos, farmacología, raíces y frascos que sugieren alquimia, características únicas, escrito en un alfabeto no identificado, 25-30 caracteres principales, patrones estadísticos similares a lenguas reales, pero sin traducción, tinta y pigmentos consistentes con el siglo XV europeo. Historia del manuscrito. ¿Quién lo escribió? Desconocido, pero teorías apuntan a Roger Bacon, alquimista medieval, Leonardo da Vinci, descartado por la fecha, un fraudólogo del siglo XVI, como Edward Kelly. Descubrimiento moderno. 912. El librero Wilfrid Voynich lo compra en Italia. Actualmente, está en la biblioteca Beinecke, Yale. Teorías sobre su origen y propósito a. Lenguaje real codificado, posibles candidatos. Un dialecto extinto del náhuatl, propuesto por Tucker and Talbert. Hebreo o árabe cifrado. Intentos fallidos con IA. Teoría del Grile. Llave física. Se necesitaría una plantilla para leerlo. Punto B. Engaño elaborado. Hoax. Argumentos. Algunas plantas son compuestas, hojas de una especie plus flores de otra. Estadísticamente podría ser un texto sin sentido con patrones similares a un idioma. C. Lenguaje artificial o glosolalia, un experimento. ¿Alquímico o místico? Algunas páginas parecen diagramas de energía vital. D. Documento extraterrestre o viajero del tiempo, teoría marginal. Las ilustraciones de plantas no coinciden con especies terrestres. Intentos fallidos de desciframiento a.
Criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, William Friedman, descifrador del código Purple japonés, lo estudió sin éxito. B. Inteligencia artificial, 2018-2023. En 2018, un equipo canadiense usó IA y sugirió que podría estar en hebreo codificado, pero la traducción fue incoherente. En 2023, ChatGPT y redes neuronales tampoco lograron descifrarlo. C. Último intento prometedor, 2020. La clave mexicana. Los botánicos Tucker y Talbert propusieron que algunas plantas coinciden con especies de Mesoamérica, como el xiuhamoli, sugiriendo un origen colonial temprano. Misterios sin resolver. ¿Por qué alguien invertiría tanto tiempo en un libro indescifrable? Las mujeres en baños, ¿representan un ritual, un sistema circulatorio o algo más? Falta de correcciones. El texto parece escrito fluidamente, sin errores. ¿Se podrá descifrar algún día? Sin una piedra roseta, texto paralelo en un idioma conocido. Es casi imposible. Si es un engaño, sería el más sofisticado de la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Es un código perdido, una broma medieval o algo más? Dato curioso. En 2021, un NFT del manuscrito Voynich se vendió por $365,000, demostrando su fascinación actual. Si tuvieras una semana para estudiarlo, ¿por qué sección empezarías? ¿Las plantas, los diagramas o las mujeres estelares? Número 3. El misterio de las líneas de Nazca. ¿Quién las creó y por qué? Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto peruano, son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Estos gigantescos geoglifos, que solo pueden apreciarse completamente desde el aire, fueron creados entre 200 a.C. y 600 d.C. por la cultura Nazca. Pero, ¿cómo lo hicieron sin tecnología aérea? ¿Y cuál era su verdadero propósito? ¿Qué son las líneas de Nazca? Más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 dibujos de animales y plantas, colibrí, mono, araña, ballena, etc. Algunas miden hasta 370 metros de largo, como el astronauta o la araña. Técnica. Los Nazca removieron las piedras, rojizas del desierto, dejando al descubierto la arena clara debajo. Teorías sobre su propósito A. Calendario astronómico. Paul Kosok y Maria Reiche. La matemática alemana. Maria Reiche dedicó su vida a estudiarlas y propuso que señalaban solsticios y constelaciones. Problema. Solo algunas líneas coinciden con eventos astronómicos. Muchas nom tobé, rutas rituales o peregrinación, antropología moderna. Podrían haber sido caminos sagrados para ceremonias en honor a dioses del agua. Los Nazca vivían en un desierto. Evidencia. Se han encontrado ofrendas de cerámica y textiles. En algunas figuras. C. Sistema de gestión del agua. David Johnson. Algunas líneas apuntan a fuentes de agua subterránea. Puquios. Teoría. Eran un mapa hidrológico gigante para sobrevivir en el árido clima. D. Mensajes para los dioses. Erich von Däniken, controversial. El autor suizo sugirió que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Crítica. No hay evidencia científica. La cultura Nazca tenía tecnología propia para crearlas. ¿Cómo las hicieron sin verlas desde el aire? Técnicas simples pero ingeniosas, escalas reducidas. Usaban maquetas pequeñas y las ampliaban con cuerdas y estacas. Geometría básica. Creaban líneas rectas con postes y cuerdas tensadas. Conocimiento del terreno. Trabajaban en equipo desde mínimos en colinas cercanas para guiarse. Experimento moderno. En 2014, un grupo de estudiantes recreó una figura Nazca en 6 horas sin tecnología moderna. Misterio sin resolver. ¿Por qué algunas figuras solo se ven desde ciertos cerros? ¿Eran para humanos o seres celestiales? ¿Cómo se conservaron intactas por 2000 años? El clima seco y la falta de viento las protegió. ¿Hubo un mensaje oculto en su disposición? Algunos creen que forman un gran mapa, Zinc.
Amenazas actuales, contaminación. Y daños. En 2018, un camión destruyó parte de las líneas. Activistas de Greenpeace dañaron el área en una protesta. 2014. Turismo no regulado. Pisadas y vehículos afectan los frágiles geoglifos. ¿Se han descubierto nuevas líneas? Sí. En 2019, IA de la Universidad de Yamagata, Japón, descubrió 143 nuevas figuras, incluyendo humanoides y seres míticos. En 2020, arqueólogos peruanos hallaron un gato gigante de 37 metros en una colina. Conclusión, ¿un mensaje para el futuro? Las líneas de Nazca siguen fascinando porque combinan arte, astronomía y religión de una civilización avanzada. ¿Fueron un llamado a los dioses, un mapa del agua o algo más? ¿Tú qué crees? ¿Eran un ritual, un calendario o hay algo más detrás de estos gigantescos dibujos en el desierto? Número 2. El misterio del Triángulo de las Bermudas. Entre el mito y la ciencia, el Triángulo de las Bermudas, una zona del Océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido protagonista de numerosas desapariciones de 1900 barcos y aviones desde el siglo XX. Aunque muchos casos tienen explicaciones racionales, el aura de misterio persiste. Profundicemos en las teorías, los casos más famosos y lo que dice la ciencia al respecto. Origen del mito. El término Triángulo de las Bermudas fue popularizado por el artículo El mortal Triángulo de las Bermudas, 1964, de Vincent Gaddis, y luego por el libro El Triángulo de las Bermudas, 1974, de Charles Berlitz. Se estima que unas 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en la zona desde 1850. Aunque muchas desapariciones ocurrieron en condiciones normales de navegación. Casos más famosos y sus explicaciones. A. El vuelo 19, 1945, ¿qué pasó? 5 aviones bombarderos TBM Avenger de la Marina de EEU desaparecieron durante un entrenamiento rutinario. Último mensaje. Entramos en aguas blancas, nada parece normal. No sabemos dónde estamos. Teorías, error humano. Plasma al tiempo. El líder de la misión, el teniente Charles Taylor, era inexperto y se perdió. Explosión en pleno vuelo. Un avión de rescate también desapareció, posiblemente por una explosión de combustible B. USS Cyclops, 1918. ¿Qué pasó? Un buque carguero de la Marina con 309 personas desapareció sin enviar señales de socorro. Teorías, hundimiento por sobrecarga. Llevaba demasiado mineral de manganeso, lo que pudo desestabilizarlo. Tormenta o explosión interna. C. SS Marine Sulphur. Queen, 1963. ¿Qué pasó? Un barco que transportaba azufre fundido desapareció sin dejar rastro. Teoría. Fuga de gases inflamables. El azufre puede generar explosiones. Explicaciones científicas. A. Liberaciones de metano. Hidratos de gas. En el fondo marino hay bolsas de metano atrapado que, al liberarse, reducen la densidad del agua, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan. Evidencia. Científicos de la Universidad de Cardiff han encontrado cráteres submarinos en la zona B. Condiciones meteorológicas. Extremas olas gigantes, freak waves, pueden superar los 30 metros y hundir barcos rápidamente. Tormentas eléctricas y microbursts. Vientos repentinos podrían derribar aviones. C. Errores humanos y fallos tecnológicos. Muchos casos se deben a navegación deficiente, como en el vuelo 19. Problemas mecánicos, aviones antiguos sin sistemas modernos de GPS. D. Variaciones magnéticas en el triángulo. La brújula magnética apunta al norte verdadero, no al magnético, lo que podría confundir a navegantes inexpertos. Teorías. Más especulativas y controversiales. A. Portales dimensionales o viajes en el tiempo. Algunos sugieren que la zona
Es un vórtice energético que teletransporta objetos a otra dimensión. Crítica. No hay evidencia científica. B. Bases extraterrestres o tecnología. Perdida. Atlántida. Charles Berlitz sugirió que podía haber artefactos de la Atlántida interfiriendo con barcos y aviones. Crítica. Pura especulación sin pruebas. C. Piratería moderna o sabotaje. Algunos barcos podrían haber sido hundidos deliberadamente para cobrar seguros. 5. ¿Por qué sigue siendo un misterio? Sesgo de confirmación. Solo se recuerdan los casos inexplicables, no los miles de barcos que pasan sin problemas. Sensacionalismo mediático. Libros y documentales exageran los casos para crear misterio. Falta de datos. Muchos accidentes ocurrieron antes de la tecnología de rastreo satelital. Conclusión. Realidad o leyenda. La ciencia explica la mayoría de los casos, pero el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un símbolo de lo desconocido. ¿Qué crees tú? ¿Hay algo sobrenatural en la zona o es solo un mito alimentado por el misterio? Si te interesa, hay zonas similares con mala reputación como el Mar del Diablo, Japón, el Triángulo de Michigan, el Vórtice de Marysburg, Canadá. ¿Te atreverías a cruzar el Triángulo de las Bermudas? Y la número Punel, origen de la vida. Un enigma científico sin resolver. El origen de la vida en la Tierra es uno de los mayores misterios de la ciencia. A pesar de décadas de investigación, no existe una teoría única y definitiva que explique cómo surgieron los primeros organismos a partir de materia inerte. A continuación, profundizamos en las hipótesis más importantes, los desafíos y las preguntas sin respuesta. Teorías principales sobre el origen de la vida A. Síntesis abiótica, teoría de Oparin-Haldane y el experimento de Miller-Urey. Propuesta. En los años 1920-30 por Alexander Oparin y J.P.S. Haldane, sugiere que la vida surgió a partir de reacciones químicas en la Tierra primitiva. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey recrearon condiciones similares a la atmósfera primitiva, metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, con descargas eléctricas, simulando rayos. Resultado: se formaron aminoácidos, bloques de proteínas y otras moléculas orgánicas. Problema: la atmósfera primitiva podría no haber sido tan reductora, quizás con más CO2 y nitrógeno, lo que dificulta la síntesis espontánea B. Hipótesis del mundo de ARNL-ARN, ácido ribonucleico, puede almacenar información genética y actuar como enzima, ribosimas, lo que sugiere que pudo ser la primera molécula autorreplicante. Evidencia: algunos. Ribosimas pueden autorreplicarse en laboratorio. El ARN es más simple que el ADN y está presente en procesos celulares clave. Problema: no está claro cómo surgió el ARN de manera espontánea en la Tierra primitiva. C. Panspermia, vida extraterrestre. Propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio, posiblemente en cometas o meteoritos. Evidencia: moléculas orgánicas complejas, como aminoácidos, se han encontrado en meteoritos. E. Cota. Murchison. Bacterias como Deinococcus radiodurans pueden sobrevivir en el espacio. Problema: no resuelve el origen de la vida, solo lo traslada a otro lugar. D. Fuentes hidrotermales submarinas en las fumarolas alcalinas del fondo oceánico. Hay condiciones estables con minerales que podrían catalizar reacciones orgánicas. Ventaja: protegería a las primeras moléculas de la radiación UV y los impactos de meteoritos. Problema: no se ha demostrado cómo se pasó de moléculas simples a sistemas autorreplicantes complejos. Grandes preguntas sin respuesta: ¿cómo se formaron las primeras células? Las membranas celulares, hechas de lípidos, son esenciales para separar el interior del exterior. Experimentos muestran que micelas y vesículas pueden formarse espontáneamente,
pero falta explicar cómo incorporaron moléculas autorreplicantes. ¿Cómo? ¿Surgió el código genético? El ADN necesita proteínas para replicarse, pero las proteínas necesitan ADN para formarse. Paradoja del huevo y la gallina. El ARN podría haber sido un intermediario, pero aún no se sabe cómo evolucionó hacia sistemas más complejos. ¿Fue un evento único o común? Si la vida surgió fácilmente en la Tierra, ¿por qué no la encontramos en otros lugares como Marte o Europa, luna de Júpiter? Experimentos y avances recientes, síntesis de protocélulas. Científicos han creado vesículas con capacidad de metabolismo simple, química prebiótica. Se han descubierto rutas alternativas para formar nucleótidos, bloques del ARN, en condiciones más realistas. Astrobiología. Misiones como Perseverance, Marte y Europa Clipper buscan rastros de vida microbiana extraterrestre. Conclusión. ¿Estamos cerca de resolver el misterio? Aunque hemos avanzado en entender los componentes básicos de la vida, el salto de química a biología sigue siendo un enigma. Quizás la respuesta esté en una combinación de varias teorías o en un mecanismo aún no descubierto. ¿Qué opinas? ¿Crees que la vida surgió en la Tierra o vino del espacio? ¿Te gustó el video? ¿Crees en esto? ¿Te sorprendió algo que no sabías? ¿Qué tema te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este viaje al pasado, no olvides, suscríbete, dale like y activa la campanita. Para más contenido como este, comparte. Gracias por ver Enigmas de la Humanidad. Nos vemos en el próximo video.